vídeo para explicar la unidad de la civilización romana. En este caso vamos a trabajar los puntos 4 y 5, es decir, las actividades económicas y la sociedad y la vida cotidiana. Analizaremos cuáles eran los fundamentos de la economía romana, la agricultura, la artesanía, y también veremos cómo se componía socialmente los romanos, los distintos grupos, los patricios, plebeyos, y por último terminaremos cómo era el día a día de una familia romana. La principal actividad económica de Roma fue la agricultura y se basó sobre todo en el cultivo de la famosa trilogía del Mediterráneo: cereales, vid y olivo. Además se le añadieron las frutas y hortalizas. Los romanos mejoraron las antiguas formas de regadío, construyendo embalses y acequias. Además introdujeron nuevas técnicas como el arado romano, con reja de hierro, también el barbecho, es decir, una parte que se dejaba sin cultivar, los molinos de agua para obtener harina y las prensas para extraer vino y aceite, alimentos muy preciados en el Imperio Romano. Las tierras eran propiedad, en su mayoría, de los grandes propietarios de las grandes familias romanas, y para su explotación utilizaba sobre todo mano de obra esclava. Además, esa gran parte de la producción se destinaba al mercado. El centro de esos latifundios era la villa rústica o casa rural, donde las familias romanas también pasaban gran parte del verano. También existieron pequeñas propiedades trabajadas por campesinos y sus familias, que sacaban lo justo para vivir. Otra de las actividades económicas importantes sería la minería. Fundamentalmente se explotó oro, plata, hierro, plomo, estaño, cobre, mercurio y sobre todo también muy importante la sal. De ahí el término que ha evolucionado como salario, porque a los soldados romanos una parte de su sueldo se les pagaban con sal. Las minas fundamentalmente pertenecían al Estado, aunque algunas se arrendaban a particulares y se trabajaban otra vez con mano de obra esclava. Los romanos perfeccionaron las técnicas mineras con el empleo de norias, poleas y nuevos sistemas de desagüe. También la artesanía alcanzó una gran perfección técnica. Incluyó una variada gama de industrias, pasando por la cerámica, objetos de vidrio, orfebrería, armas, telas, carros, barcos, materiales de construcción, obras públicas, alimentación, etc. Un largo etcétera. La producción se realizaba en pequeños talleres cuyos miembros se agrupaban en asociaciones profesionales, lo que será un antecedente de la Edad Media de los gremios, los colegias, o en grandes talleres que también utilizaban la mano de obra esclava. El comercio fue muy intenso dentro y fuera del Imperio Romano. Como hemos visto anteriormente, el mar Mediterráneo conectaba todas las partes del imperio. Así se llamó el Mare Nostrum. A este hecho contribuyeron factores, además del que hemos dicho, la excelente situación geográfica de Roma en el centro justo del continente europeo, la utilización de monedas comunes como el as, el sestercio y el denario, el control del Mediterráneo y las construcciones de calzadas y de puentes. De ahí el concepto, el término, el refrán de todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Roma. Con los distintos documentos podemos observar que estaban conectadas todas las partes del imperio. En el caso de Gades, estaba conectada a través de la vía Augusta Julia. Una vez analizadas las principales características de la economía, pasemos a analizar la sociedad. Una vez conseguida la igualdad jurídica entre patricios y plebeyos, la sociedad se organizó en diferentes grupos. Vimos que durante la monarquía los dos grandes grupos sociales eran los patricios, los grandes adinerados y los que tenían el poder, y los plebeyos. Vamos a analizar cada uno de los grupos. Los ciudadanos tenían plenos derechos políticos, como votar y ser votados, es decir, podían presentarse a elecciones y realizar el cursus honorum. Podían ser propietarios y casarse. Dentro de este grupo, no obstante, había grandes diferencias de riqueza entre una minoría acomodada, integrada por senadores, magistrados, patricios y militares, y una mayoría de personas humildes que constituían la plebe rústica y urbana. Es decir, los grandes poderosos, los que van a acaparar los gastos, los cargos serán los patricios y militares. Digo gastos porque
desempeñar un cargo de la magistratura costaba bastante dinero. Es el caso de, por ejemplo, Julio César, que se arruinó varias veces. También es cierto que aprovechaban esos cargos para enriquecerse con actividades que no eran tan lícitas. Los no ciudadanos pues carecían de todos los derechos. A este grupo pertenecían las mujeres libres, los libertos, es decir, antiguos esclavos manumitidos, y los esclavos. El papel de las mujeres hay que analizarlo bastante porque no hay muchas fuentes que lo traten. Sin embargo, las grandes mater romanas se convirtieron en muy poderosas e influyeron sobre todo en los emperadores. En cuanto a las ciudades, estas alcanzaron un gran desarrollo en el Imperio Romano al convertirse en el centro de la vida política, administrativa, económica y cultural. La mayoría estaba amurallada y se estructuraron de modo similar a los campamentos de las legiones romanas. Es decir, había una vía principal que sería el cardo y el decúmano, que se cruzaban justo en el centro, y ahí es donde se desarrollaba la principal plaza romana, el foro. Esta es a imagen y semejanza de lo que sería el campamento. Un campamento de una legión pues se trasladó al plano de las ciudades. De ahí que su plano se organizara a partir de dos calles principales, como hemos dicho: el cardo en dirección norte-sur y el decúmano de dirección este-oeste. En la intersección de las dos calles principales se formaba, como hemos dicho, el foro, que es la gran plaza pública a imagen y semejanza del ágora griego, que constituyó el auténtico corazón de la ciudad. En ese foro, se levantaban los principales edificios. ¿Cuáles son los más importantes? Pues empezamos con el teatro, el anfiteatro, que es la unión de dos teatros, pero donde no se representaban obras teatrales, sino que sobre todo había espectáculos, ¿vale? Sobre todo de gladiadores. También estaría la basílica, que era un edificio judicial, y también el circo, donde se realizaban carreras de ligas y cuadrigas. Los habitantes de las ciudades, vamos a analizar ahora cómo era su vida. Los habitantes de las ciudades se levantaban antes de salir el sol. Tras el desayuno, los hombres ricos recibían en su casa a sus clientes. Es decir, las grandes familias romanas establecían una red clientelar que le ayudaba en la realización de sus negocios. Y se dedicaban a sus negocios mientras los demás hombres acudían a su trabajo. Ahí veis representado en un mosaico un senador, ¿vale? por la toga, lo veis ahí identificado, que despachaba por las mañanas la mayoría de sus asuntos económicos. Las mujeres, ¿a qué se dedicaban? Pues en su mayoría se quedaban en casa realizando y dirigiendo las tareas domésticas, aunque algunas trabajaban como vendedoras y artesanas o dirigían sus propios negocios. Estas serían las mínimas. Las grandes mujeres influirán por detrás, es decir, controlando a los hombres. Especialmente veremos el caso de los emperadores como Nerón. El almuerzo se tomaba a mediodía y hacia las 2 de la tarde, en su hora sexta, se hacía un breve descanso. Por la tarde, los romanos de clase baja volvían al trabajo. Las de clase alta y media pues se dedicaban a actividades de ocio, como cuáles, pues acudir a las termas, que era un sitio donde además de relajarse charlaba. A ellas también asistían las mujeres, aunque en horarios diferentes. Algunas tardes, en cambio, muchos habitantes preferían asistir a espectáculos de teatro, circos y combates que normalmente eran gratuitos, porque lo costeaban las grandes familias romanas. Después solían darse un paseo y volvían a casa para tomar la cena, que era la comida más abundante del día y la más prestigiosa. Eran muy comunes que las grandes familias se invitasen entre ellas a la cena.